del capítulo 11. Dice: ojalá me toleraran un poco de locura. De veras, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me tomo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de igual manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando otro Jesús, el cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, que bien lo toleran. Porque estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes, pues aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento, como en todo les he demostrado por todos los medios. Cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos, porque les he predicado gratuitamente el evangelio. He despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para ministrarles a ustedes. Cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me guardé de serles gravoso, así me guardaré. Por la verdad de Cristo que está en mí, este motivo de orgullo no me será negado en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no les amo, Dios lo sabe. Pero seguiré haciendo lo que hago para quitarles la ocasión a aquellos que lo desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tome por loco, pero si no, recíbanme aunque sea como al loco, para que me gloríe siquiera un poquito. Lo que ahora digo, no lo digo según el Señor, sino como en locura, con esta base de jactancia, ya que muchos se jactan según la carne, también yo me jactaré, pues con gusto toleran a los locos, siendo ustedes sensatos, porque lo toleran si alguien les esclaviza, si alguien les devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se ensalza, si alguien les hiere la cara. Con vergüenza lo digo, como que hemos sido débiles. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos, más en cárceles, más en azotes, sin medida, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne?
Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. El apóstol Pablo empieza diciendo de que en su capítulo donde él se desahoga y dice todo lo que él ha padecido y todo lo que los otros falsos predicadores llegan a la iglesia de Corintio y hacen muchas desvían al pueblo. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es de que llegaron ciertos predicadores, apóstoles elocuentes, buenos, a la iglesia de Corintio, y dice que la habían desviado. Entonces por eso él va a decir de que a ellos los tratan diferente, al apóstol Pablo lo tratan diferente. Entonces el apóstol Pablo va a hacer su defensa y él dice, ojalá me toleraran un poco de locura. Y él lo que va a decir es de que les va a parecer a ustedes exageración, pero no es exageración. Entonces ojalá me toleraran un poco de locura. Y de él dice, de veras, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo que los que les va a decir va a parecer locura, pero que les aguante. También él dice que les cela, les tiene un celo como de iglesia. Entonces él les tiene un celo, dice celo de Dios. También lo que está pasando le causa a él celo. Entonces vemos que la causa del celo es que él ha comprometido a la iglesia de Corintio para Cristo. Entonces al parecer el apóstol Pablo dice, yo lo celo porque a ustedes corintios, y el apóstol Pablo aquí toma un lugar como alguien que va a pedir a su esposa. No sé si en los lugares ustedes había alguien que iba a pedir la mano de la hija con los suegros. Entonces el apóstol Pablo está algo parecido así. Él dice, yo los comprometí. Él dice, pues les he desposado. La palabra desposado es que los ha comprometido a matrimonio con un solo marido, y ese marido es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Entonces yo estoy celoso de ustedes, porque yo fui el que como que los fui a pedir la mano y se lo presenté a Cristo, y Cristo es el novio. Entonces ustedes me están poniendo en mal porque se están desviando de Cristo. Entonces dice, por eso él está celoso, dice, porque él quiere guardarlos como una virgen, dice. Entonces la iglesia tiene un solo marido, que es Cristo. Si la iglesia es una novia, Cristo es su esposo. Oye, esa es la metáfora que el apóstol Pablo usa aquí. Entonces por eso es que él está celoso, porque no quiere quedar mal. Él quiere que la iglesia del Señor se mantenga pura, se mantenga santa para el Señor, para cuando Cristo venga la halle digna de él. El versículo 3 dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que deben a Cristo. Entonces el apóstol Pablo sigue su defensa y dice que él teme que la iglesia o ellos hayan sido engañados, así como la serpiente engañó a Eva y la hizo hacer algo que no debían de hacer. Dice que él se teme y tiene miedo que eso fue lo que haya pasado. Entonces, y claro que así fue, la iglesia de Corintios también fue engañada. El apóstol Pablo usa la palabra la serpiente, pero se está refiriendo en metáfora a los predicadores que llegaron a Corintios. Y dice que se desviaron de la verdad. Entonces, ¿qué los llevó? ¿Qué causó cuando ellos se desviaron? Primero vemos que ya no son sencillos. Cuando se desvía la iglesia de Corintios, dejan la sencillez. Ya no guardan la pureza o la santidad. Dice
que deben a Cristo. Y algo que podemos nosotros aplicar aquí, la preocupación del apóstol Pablo es de que la iglesia había perdido la sencillez, había perdido la santidad para el Señor. Entonces dice que esa pureza y la sencillez se la debemos a Cristo. Entonces la iglesia dice que se la debe a Cristo. Entonces la santidad de la iglesia y el bienestar que la misma iglesia debe de buscarse, se la debemos a Cristo. Entonces si algo nosotros podemos aplicar como creyentes es de que nosotros no buscamos nuestra madurez o nuestra forma de vivir o digamos nuestra pureza espiritual para agradar a alguien más, sino porque ya se la debemos a Cristo. Es una deuda para Cristo, porque Cristo nos compró con su sangre y derramó su sangre para el perdón de los pecados de la iglesia. Entonces ya es una deuda. Por eso el apóstol Pablo dice que esa pureza ya se la debemos a Cristo. Entonces nosotros, nuestra deuda con Cristo es eso, que nosotros nos mantengamos como una virgen para el apóstol, para Jesucristo, y que nos mantengamos santos para el Señor. Dice sencillez y pureza que deben a Cristo. Entonces a Cristo se la deben, no al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no les exige tanto porque yo los convertí al evangelio, porque ustedes están bajo mi cuidado pastoral, no, sino porque Cristo. Es decir, también con nosotros aquí, no porque yo sea el pastor, sino todos sus comportamientos o sus formas de vida de ustedes es una deuda con Cristo, no conmigo. Entonces no es entre nosotros, sino para Cristo. Y el apóstol Pablo sigue en el capítulo 4, dice, porque si alguien viene predicando otro Jesús, el cual no hemos predicado, y si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, que bien lo toleran. Y el apóstol Pablo aquí es fuerte con la iglesia, va a ser fuerte con la iglesia de Corintios, porque dice, ustedes bien fácil se dejan engañar, dice. Porque si alguien viene predicando otro Jesús al cual no hemos predicado, o si reciben otro espíritu diferente que no han recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, que bien lo toleran. Pero cuando llego yo no me quieren hacer caso, no me respetan. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores que dice que el apóstol Pablo tuvo que salir corriendo de la iglesia de Corintios? Porque la iglesia, en vez de ponerse a favor de Pablo, se pusieron a favor del hermano que había fallado, o el que estaba dividiendo en la iglesia. Entonces dice, ustedes toleran lo malo. Entonces dice que reciben y obedecen cualquier otra cosa, menos la enseñanza de Pablo. Entonces pueden recibir a otro Jesús, otro espíritu y un evangelio diferente. Entonces vemos cómo había sido engañada, que podía llegar alguien a contarles otra cosa y ellos bien lo toleraban, bien lo aceptaban. No había problema con ellos, pero llegaba el apóstol Pablo y le hacían problema. Entonces el versículo 5 dice, porque estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes, pues aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conocimiento, como en todo les he demostrado por todos los medios. Y aquí el apóstol Pablo muestra también otras sus debilidades que él tenía, que los estudiosos también están de acuerdo, de que el apóstol Pablo era tartamudo, no tenía facilidad de palabra. Entonces, y un predicador usualmente era muy conocido porque tenía facilidad de palabra. Entonces los predicadores usualmente tienen facilidad de palabra, son elocuentes, tienen esa agilidad o esa habilidad de poder tener una buena voz y ser bien fluidos. En el caso del apóstol Pablo no tenía elocuencia, era falto de ese rema de palabras. Entonces dice el apóstol Pablo de que esa era una de sus debilidades que él revela aquí. Entonces ellos miraban inferior a Pablo y a los otros, y porque los otros eran eminentes.
Entonces la palabra aquí eminente es alguien que es muy bueno para predicar, que convence, que es buen predicador, y el apóstol Pablo no. Pues dice, porque estimo que en nada soy inferior a aquellos apóstoles eminentes. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy menos que ellos, aunque ellos son buenos para hablar, buenos para convencer, yo no creo que sea menos que ellos. Pues aunque soy pobre en elocuencia, dice, no lo soy en conocimiento. Entonces el apóstol Pablo, algo que tenía el apóstol Pablo era que tal vez no era bueno en convencer en palabras, pero cuando el apóstol Pablo escribía pensamientos bien profundos. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, pensamientos muy, muy profundos. Amén. Entonces, y los corintios, cuando leían las cartas del apóstol Pablo, se admiraban de lo que el apóstol Pablo describía. Pero cuando lo miraban en persona y él empezaba a hablar, como que le faltaban el respeto al apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía esa elocuencia. Pero dice, yo no soy, pero no lo soy en conocimiento. Entonces, tal vez le faltaba elocuencia, pero era bueno en conocimiento. Tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo. Entonces, Pablo era pobre en elocuencia, pero tenía mucho conocimiento. Entonces esa era su virtud de él. Y por eso el apóstol Pablo, no vemos al apóstol Pablo cuando Pedro tenía mucha elocuencia. Los primeros mensajes del apóstol Pedro se convirtieron en 3,000 personas. Y el segundo mensaje 5,000 personas. Pero escribió muy poco. Entonces a Pablo no se le ven grandes predicaciones o grandes eventos de predicación, pero fue el que escribió más cartas. Digamos, el 75% de todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo, o la que se conoce como cartas paulinas, y son las más profundas. Es decir, la iglesia le debe el desarrollo teológico al apóstol Pablo. Digamos, los evangelios tienen unas enseñanzas, pero quien en verdad nos da doctrinas cristianas es el apóstol Pablo. Él se encarga de dar muchas doctrinas a través de sus cartas. Entonces, no era bueno en palabras, pero tenía mucho conocimiento, muy profundo. Entonces, ahí él se balanceaba. Y el apóstol Pablo continúa en el versículo 7, dice, cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos, porque les he predicado gratuitamente el evangelio. Y el versículo 7 nos da una señal de que los otros predicadores se llevaban buenas ofrendas de la iglesia. Los otros predicadores venían y pedían una ofrenda y ellos les daban. Y dice que Pablo cometió el pecado o su error de predicarles el evangelio gratis. No les pidió ofrenda, no les pidió dinero ni nada, les predicó gratuitamente el evangelio. Y los otros vinieron y les cobraron y todos los corintios dieron. Pero la ofrenda que el apóstol Pablo estaba desde un año anunciando para llevar a Jerusalén, pasó un año y no habían mandado nada. Llegaron los otros, pidieron ofrendas y se fueron con las bolsas bien llenas. Entonces dice el apóstol Pablo, ese creo que fue mi error, no cobrarles, no pedirles nada. Y por eso no valoran tanto el evangelio, porque no les costó. Y si nosotros podemos aplicar algo así también y la gente misma lo dice, cuando es gratis no se valora mucho. Pero cuando nos ha costado es cuando nosotros valoramos. Y sí, el apóstol Pablo dice, cometí pecado. Yo creo que ese fue su error con la iglesia de Corintios, no a recogerles ofrenda o no pedirles tal vez. Por eso no valoraron tanto el evangelio. Entonces muchos dicen que lo que cuesta menos se valora menos y lo que cuesta más se valora más. Y a veces nosotros también como personas nos tiene que costar para valorar y a veces no valoramos lo que no nos cuesta. Y el versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo sostenimiento para ministrarles a ustedes. Ahora, su ministerio fue sostenido por otras iglesias. ¿Cuál era esa iglesia? La iglesia de Macedonia. Entonces los corintios habían recibido gratuitamente el evangelio, pero a costillas de otros. Es decir, salió gratis para los corintios, pero para los macedonios no. Y recuerdan ustedes la iglesia de Macedonia, cómo estaba la iglesia.
Dice que estaba en extrema necesidad de pobreza. Pero a pesar de eso, ellos eran que sostenían el ministerio del apóstol Pablo. Y aunque los corintios recibieron el evangelio gratis, la iglesia de Macedonia fue la que más aportó para sostener al apóstol Pablo. Dice, he despojado otras iglesias, he recibido sostenimiento para ministrarles a ustedes. Y el versículo 9 dice, cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me guardé de serles gravoso y así me guardaré. Dice el apóstol Pablo, nunca fui carga para ustedes, nunca. Nunca y aun cuando yo pasé necesidad, no les pedí a ustedes, pero sí a la iglesia de Macedonia. Dice que los despojó a la iglesia de Macedonia para poder tener y poder sustentarse en Corintios. Entonces la iglesia de Macedonia fue una de las patrocinadores del ministerio misionero del apóstol Pablo en Corintios. También dice, no quiso y no fue carga económica para la iglesia. No quiso al principio ni cuando tenía necesidad. Y dice el apóstol Pablo, y tampoco lo voy a hacer, para que ustedes no digan después de que me están ayudando, me están dando dinero, me están echando en cara después. El versículo 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, este motivo de orgullo no me será negado en las regiones de Acaya. Y el apóstol Pablo aquí va a decir de que lo que le ha costado a él se siente orgulloso de lo que le ha costado. Él dice, por la verdad de Cristo en mí, este motivo de orgullo no me será negado. Nadie me lo va a quitar, nadie me va a decir de que a ustedes no les debo nada. Lo que podremos decir aquí es que el apóstol Pablo puede sentirse orgulloso de decir, ustedes hermanos corintios no me dieron nada. No tienen derecho a reclamarme nada porque nada me dieron. Aun cuando tenía necesidad, no me dieron nada. Entonces el apóstol Pablo dice, ese es mi orgullo, de que no recibí de ustedes. ¿Por qué? Dice él, ¿porque los amo? La respuesta ¿cuál es? Sí. No es tanto por el orgullo de que no quiero que me den, para que después no me echen en cara. No, sino porque los amo y no quiero que les cueste. Dice, ¿por qué? Porque los amo, dice, Dios lo sabe. Y la respuesta es que sí, por eso, porque el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Corintio. Dice, pero seguiré haciendo lo que hago para quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros. Dice, lo voy a seguir haciendo, ¿para qué? Para que ustedes después no vayan a decir de que gracias a mí o gracias a la iglesia de Corintio el apóstol Pablo hizo esto, obtuvo lo otro. Entonces ustedes van a seguir con esa necesidad y yo voy a seguir con mi otra necesidad. Y entonces así vamos a estar en las mismas condiciones. El versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces el apóstol Pablo dice que el versículo 13, que los que llegaron a predicar eran falsos apóstoles, que no eran apóstoles verdaderos. Entonces ahora podemos nosotros concluir de que tal vez no fue el apóstol Pedro el quien llegó después, sino que llegaron otros predicadores que no tenían nada que ver con el evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, que ellos fueron falsos apóstoles, no fueron apóstoles verdaderos, sino que fueron obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Pero en verdad los que habían llegado a engañar la pobre iglesia de Corintios fueron falsos apóstoles. Entonces no fueron otros predicadores verdaderos, sino que la iglesia de Corintios tuvo esa mala fortuna, podemos decir.
Y con esto no podemos entonces criticar tanto a la iglesia de Corintios, porque llegaron estos predicadores. Entonces recordamos que para este tiempo la iglesia de Corintios, que fue una de las primeras iglesias, no tenía un evangelio sólido donde basarse. Nosotros tenemos mucha escritura, tenemos nuestra Biblia completa, tenemos muchos libros de doctrina, tenemos muchas cosas, pero la iglesia de Corintios no tenía nada. Entonces era fácil de que alguien pudiera venirles a compartir otra clase de evangelio. Entonces tal vez ahí cayeron los hermanos de Corintios. Entonces el 14 va a decir de que yo no me maravillo de que esto haya pasado, dice, porque Satanás se disfraza para engañar. Entonces Satanás se había disfrazado a través de estos apóstoles, llamándose apóstoles del Señor, para engañar a la iglesia. Entonces fueron falsos ministros de Satanás también, para disfrazarse. Pero sus obras lo descubrieron. Y algo que nosotros podemos aplicar aquí es de que dice que el apóstol Pablo que Satanás siempre se disfraza como ángel de luz para poder engañar a la iglesia. Y yo creo que Satanás todavía se sigue disfrazando para poder desviar la atención de la iglesia, para poder desviar, disfrazándose de muchas maneras para poder desviar a la iglesia y que la iglesia pierda lo que habíamos visto antes, su santidad, su sencillez. Entonces Satanás todavía va a disfrazarse como ángel de luz. Ahora, nosotros hoy ya no tenemos excusa, porque nosotros tenemos una Biblia. Si no conocemos la Escritura, ya es cuestión de nosotros. Nosotros tenemos muchos libros de doctrina para poder aprender, para conocer la verdad. Ya si nosotros nos dejamos engañar, ya no somos inocentes. La iglesia de Corintios, si se dejaba engañar, podemos decirle inocentemente se dejó engañar, porque no tenía mucha doctrina, no tenía muchas bases bíblicas, no tenía un libro de manual podemos decir, de doctrinas bíblicas. Entonces era probablemente más fácil nosotros, si nos dejamos engañar, ya es porque nosotros no conocemos la palabra del Señor. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, no nos dejamos engañar fácil. Nos mantenemos en la palabra del Señor. Por eso es bien importante conocer la palabra del Señor. Es bien importante conocer la palabra del Señor. El versículo 16, el apóstol Pablo dice: otra vez digo, que nadie me tome por loco, pero si no, recíbame aunque sea como a loco, para que me gloríe siquiera un poquito. Lo que ahora digo, no lo digo según el Señor, sino como en locura, con esta base de jactancia. Entonces el apóstol Pablo dice que si lo ven como loco por lo que va a decir o por lo que está diciendo, que está bien, pero que aunque sea así lo reciban. Si eran capaces de recibir a los otros predicadores, que los reciban a él, así como él va también hablando, como él dice, con jactancia. Y lo que el apóstol Pablo está preparando también en el versículo 11, los capítulos que sigue, donde él va a ser un poquito más fuerte, y él va a decir de que en espiritualidad no hay nadie que le gane. Él dice, el apóstol Pablo, decir, si quieren saber quién soy yo, bueno, lo van a conocer. Pasé 3 años en Arabia orando, fui al tercer cielo, conocí al Señor, fui allá, fui arrebatado, dice, al tercer cielo. Allá estuve con el Señor y vi cosas que no les voy a decir, pero digamos, si alguien es espiritual, soy yo, va a decir el apóstol Pablo más adelante. Entonces por eso él empieza a preparar a la iglesia de Corinto. Dice, pero si me ven como loco, aunque sea así, recíbanme. Entonces Pablo no habla sin razón. Entonces él, aunque ellos piensan, Pablo está razonando. Entonces Pablo está razonando humanamente en estos versículos. Y él les va a decir, los versículos que vienen a continuación van a ser los donde él ya va a sacar todo lo que él va a compartirles de que sufrió. Entonces el 18 dice, ya que muchos se jactan según la carne, también yo me jactaré. Y entonces al parecer los otros predicadores como que ellos se jactaban o se orgullecían o se enaltecían de que eran buenos, que eran esto, que eran el otro, que habían sido esto. Entonces él dice, ya que muchos se jactan según la carne, también yo lo voy a hacer.
Si los otros dicen que son esto, entonces yo lo voy a hacer. Si los otros dicen que son mejores, yo voy a decir también que soy mejor, porque ustedes lo aceptan fácil. Entonces el 19 dice, pues con gusto toleran a los locos, dice, siendo ustedes sensatos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, viene cualquier loco y ustedes que son sensatos o están en su buena razón, los locos los ven buenos. No sé si logran entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 19, que dice, pues con gusto toleran a los locos ustedes que son insensatos. ¿Cómo podemos interpretar ese versículo? Pues con gusto toleran a los que son, a los locos, siendo ustedes insensatos. Es todo bien viceversa, porque él dice, a los locos son tolerados por los insensatos. Es como que una persona bien inteligente le dé la razón al que no sabe, pero se la está dando de a de veras. O como una persona que está en sus cabales le dé la razón a alguien que esté demente, que no esté bien en sus 5 sentidos. Entonces el apóstol Pablo dice, con gusto toleran a los locos, siendo ustedes sensatos. En otras palabras, el apóstol Pablo, no lo puedo creer. Viene cualquiera y les inventa algo y ustedes que piensan bien, que se la llevan de inteligentes, bien que los engañan. Dice el apóstol Pablo, no lo puedo creer si ustedes son inteligentes. Es como a usted no le ha pasado a usted que dice, no lo puedo creer que me haya pasado así, ¿cómo no me di cuenta? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes son sabios, no sé cómo se dejaron engañar. El 20 dice, porque lo toleran si alguien los esclaviza. Y note el apóstol Pablo lo que va a decir aquí, dice el 20, porque lo toleran si alguien los esclaviza. Entonces se dejaron tanto cautivar o hipnotizar, tanto fue la impresión que recibieron de los otros predicadores, que si el otro predicador los agarraba de esclavo, ellos iban felices, contentos. Si el otro predicador les decía, quiero que sean mis esclavos, sí, nos volvemos tus esclavos. Dice, porque toleran si alguien les esclaviza. ¿Cómo puede ser eso? Si ustedes son inteligentes. Si alguien les devora o los deja sin nada. Si alguien se aprovecha de ustedes, no dicen nada. Si alguien se ensalza o se enorgullece delante de ustedes se maravillan. Si alguien les hiere la cara, dice el apóstol Pablo, bien que se dejan. Note a dónde había caído la iglesia de Corintio. Que si yo voy y les invento cualquier cosa, bien me hubieran hecho caso. Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros aplicar esto que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto en nuestros días? ¿Creen ustedes que todavía hay personas así? Dice, porque toleran si alguien los esclaviza. Si alguien los devora, ustedes se dejan. Si alguien se aprovecha de ustedes, no hay problema. Si alguien se ensalza, si alguien hasta les pega, dice en la cara, bien, tranquilo, síguenos pegando más. ¿Cómo podemos nosotros reflexionar en estos versículos en nuestros días? ¿Habrán personas así todavía de que viene alguien, los deja sin dinero y todavía están bien contentos? Viene un predicador y les hace les inventa algo. Yo he visto muchas cosas en las redes sociales de personas haciendo milagros que no son ciertos. Hace poco vi a alguien que, no sé, que según hizo que creciera la mano, pero no sé cómo le hacía así. Y oraba y ahí va, y todas las cámaras ahí, miren cómo da el milagro. Y de repente no sé cómo. Digo, pero si eso es fácil, yo puedo adelantar una mano y esta mano queda más corta, adelanto esto. Y digo, ¿no pueden hacer otro milagro más creíble? Con el pie, mira, el pie te va a crecer oh, sí, creció, emparejado. Y la gente bien que se lo cree. Hace algunos años, cuando empezaron las revoluciones de los milagros, la ola de los milagros empezó de los 80s a los 90s. De ahí se calmaron un poco. Como en el 2007 volvieron otra vuelta.
Y habían unos predicadores de que en las Biblias dice que aparecía oro. Miren, decía, miren, ustedes pueden buscar en YouTube cómo dice que había oro. Le digo, pero ¿por qué no ponen pedazos grandes? No, que miren, ahí este es oro, y las cositas brillantes ahí en la Biblia que se volaba así. Le digo, ¿por qué no muestran pedazos grandes? Todavía les creo que aparezca, de repente en la Biblia apareció un pedazo de oro grande. Pero ¿por qué pedacitos así? Cositas que tal vez ustedes pusieron ahí No, la verdad no lo sé. Tal vez me esté equivocando y pueda que sea cierto en muchas cosas, pero en nuestros tiempos dice que pueda que tal vez mucha gente se deje engañar así. Yo conozco de gente personalmente que le han dado las escrituras a personas de sus casas y después se quedan sin nada. Aquí en Riverside hace tiempo cuando yo cantaba, conocí a una señora que le pasó lo mismo. San Bernardino. Con todo su testimonio, que llegó el predicador y dijo, siembre, y ella sembró su casa. Y de ahí se quedó sin nada. Entonces, cosas así en nuestros tiempos también, y ellos se podían dejar esclavizar, los podían devorar, se aprovechaban de ellos, los engatusaban fácil y hasta les podían pegar, y ellos tranquilos. El 21 dice, con vergüenza lo digo, dice el apóstol, y el apóstol Pablo aquí, yo no sé cómo estaba escribiendo esta carta, pero no, me siento avergonzado de ustedes. Tanto tiempo les prediqué el evangelio, tanto los desperté, los ayudé, y ustedes me da vergüenza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, con vergüenza lo digo. ¿Cómo pudieron ser capaces de dejarse engañar tanto así, o dejarse desviar tanto así el evangelio? Dice, con vergüenza lo digo. Me da vergüenza el apóstol Pablo que hayan caído a eso. Como que hemos sido débiles, dice él. Fueron muy débiles ustedes. El 22 dice, son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Y algo aquí yo quiero dejar bien claro aquí, lo que el apóstol Pablo va a revelar en este versículo aquí. Porque al parecer, y nosotros, nuestra sociedad en este tiempo, no estamos tan lejos de este problema. ¿Por qué la iglesia de Corintios cayó tan bajo? Tenemos que entender que la iglesia de Corintio eran pueblos gentiles, pueblos no judíos, pueblos paganos. Entonces ellos se convierten al evangelio y entonces como que suben a un estatus social de hoy ya somos la iglesia del Señor. Pero cuando llegaron personas que sí eran, digamos, reales del pueblo judío, ellos como que se hicieron menos. Y el problema aquí, no sé si me voy a lograr que ustedes entiendan lo que yo les quiero que ustedes que entiendan, es de que estos predicadores que llegaron eran personas judías, israelitas. Y entonces este pueblo, que era un pueblo pagano, al ver un israelita, dijeron, wow, este es un israelita, este es sangre real, este es del pueblo del Señor, este es descendiente de Abraham, este es lo máximo. Pero nosotros somos paganos, por misericordia del Señor fuimos alcanzados. Que este israelita haga lo que quiera con nosotros. Y ese fue el problema de la iglesia de Corintios, que al ver a un judío ahí como pueblo del Señor, como un de sangre real, ellos se hicieron menos. Y por eso ellos dejaron que estos judíos hicieran lo que querían con ellos. ¿Por qué? Porque se sintieron menos, porque vieron a los otros más importantes. Y creo que en nuestros días muchos de nosotros también podemos caer en ese error de que, como este es judío, este es más importante que nosotros. Como este es judío, vale más. Como este es judío, todo lo que él diga. Cuando dice el apóstol Pablo, no. La iglesia ahora es el pueblo del Señor, y no es de que yo siempre predique en contra del pueblo judío, pero el pueblo judío ya no es el pueblo del Señor. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y usted va a ver mucha gente que anda judaizando, que se quiere convertir del cristianismo
al judío cristiano para sentirse más importante. Es cristiano, un punto, ahora es judío cristiano, doble punto. Y sabe que los judíos cristianos, que yo conocía a algunos, y tengo un amigo que está por ahí en ese rollo, él se siente más importante que los cristianos normales. Nosotros somos cristianos normales. Él, como es cristiano, ahora es cristiano judío mesiánico, ahora él se siente más importante porque ya tiene como doble nivel. Entonces, esto fue lo que pasó con los pobres hermanos de la iglesia de Corintios. Y por eso el apóstol Pablo en el 22 va a decir, ¿son hebreos? Yo también lo soy. Son israelitas. Y note que la doble redundancia que hace el apóstol Pablo aquí, son hebreos. Son israelitas, que es prácticamente lo mismo. Yo también. Son descendientes de Abraham. Yo también. Son ministros de Cristo. Hablo como delirando. Yo más todavía. Entonces, eso es lo que llevó al pueblo, a la iglesia de Corintio, a caer en desviarse y dejarse abusar. Cuando nosotros vemos a las personas mayores que nosotros, o más importante que nosotros bajamos nuestro valor nosotros mismos, y a veces permitimos abusos y permitimos muchas cosas. Y yo creo que el pueblo hispano también a veces cae así. Los hispanos, cuando ven un gringo, se sienten menos. Y el gringo le dice cualquier cosa, sí, dicen, ok. Y es prácticamente lo mismo pasa aquí con él. El apóstol Pablo no. El hecho de que sea gringo y tenga estas ventajas no es más importante. El hecho de que sea judío no es más importante. Entonces dice el apóstol Pablo, yo soy más, soy hebreo, israelita, hijo de Abraham, que es los de la fe, ministro de Cristo, y yo más. Entonces, creo que algo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas es eso. De que no dejarnos porque alguien tiene ciertos estatus que pueda a nosotros abusar de nosotros. Que pueda a nosotros, a que nosotros no caigamos a ese menosprecio nosotros mismos. Y esto fue lo que pasó con la iglesia de Corinto. Oh, son judíos, hagamos lo que ellos digan. Oh, miren, él sí es verdadero, del pueblo del Señor. El 23, el apóstol Pablo va a dar su testimonio. Dice el 23, en trabajos duros, más en cárceles, más en azotes. Y aquí el apóstol Pablo termina la frase y dice, ¿son ministros de Cristo? De Cristo, yo más. Y noten lo que yo he sufrido, es el apóstol Pablo. Esto es lo que sufre un ministro de Cristo. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligro de muerte. Noten el apóstol Pablo lo que yo he pasado. Para que no digan que yo me la paso fácil. Muchas veces, dice. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. Ustedes que tanto admiran a los judíos, ellos me golpearon 5 veces. Y a él le dieron, al apóstol Pablo recibió el castigo, como nosotros en mi pueblo es el castigo maya. Los judíos tenían un castigo judío que eran los 39 azotes. A Jesucristo le dieron 39 azotes, 39 latigazos, para que se cumpliera la ley del castigo de los judíos. El apóstol Pablo recibe, ¿cuánto recibe? 5. 5 veces el castigo. Entonces, Cristo recibió un castigo. Yo recibí 5 castigos. 40 azotes menos 1. Cada vez, cada castigo. Entonces, ellos eran ministros de Cristo. Yo soy más. Cristo recibió un castigo judío. Yo recibí 5 castigos judíos. 39 azotes. Y esos azotes que daban los judíos arrancaban de una vez la piel. Esos azotes dejaban marcas en la espalda. Entonces, yo no sé cómo sobrevivió el apóstol Pablo a 5 veces. 5 veces azotadas fue demasiado, que casi
Casi las personas quedaban inconscientes con esa golpiza que les daban. 3 veces he sido flageado con varas, dice, que le han dado varazos 3 veces. 1 vez he sido apedreado. Y estas apedreadas no es que le tiran piedra, no. El propósito de apedrear a alguien en la ley judía era matarlo, era sepultarlo a piedra. Y usted puede ver la historia de Esteban. Esteban lo apedrearon no para que sienta golpes, sino lo dejaron enterrado a pedradas. Y eso iban a hacer también con la mujer que habían encontrado en adulterio. ¿Se acuerdan la mujer cuando Jesús le dice mujer? La querían apedrear, pero no para asustarla, no, querían matarla. El apóstol Pablo dice que 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 3 veces me he perdido en el mar sin saber a dónde iba y que las olas me llevaran. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Esto de aquí, la verdad, no se sabe en los dos ejemplos que él da. Él dice 3 veces he padecido naufragio. Ahora, naufragio con una noche y 1 día estando en lo profundo del mar. Lo que los estudiosos dan aquí es de que no puede el apóstol Pablo dar 2 ejemplos mismos al mismo tiempo. Entonces es posible de que 3 veces él estuvo naufragando en el mar, y 1 noche y 1 día es posiblemente que él estuvo debajo del mar, literalmente. No se sabe qué es lo que pasó. Si él quedó como muerto debajo de las aguas 2 días y milagrosamente el Señor lo libró. ¿Se acuerdan que Jonás estuvo 3 días en el estómago de un pez debajo del mar? El apóstol Pablo estuvo 1 día y una noche. No sé cómo sucedió eso, pero no puede ser lo mismo. Si vemos 1 vez he sido 3 veces he padecido naufragio, ahí ya no hay necesidad de incluir los 2 días, porque es lo mismo. Entonces es posible, los estudiosos dicen que es posible de que algo le pasó al apóstol Pablo, y tal vez la barca se hundió y él se hundió con la barca, y ahí pasó, de repente flotó otra vez, y aquí estoy otra vez. Recuerdan que el apóstol Pablo vivió muchas travesías. 1 vez le picó una culebra y todos esperaban que el apóstol Pablo se iba a morir, y 1 vez también que la barca se hundió y todos los presos lograron sobrevivir. Entonces muchas experiencias. Entonces es posible que algo milagroso pasó el apóstol Pablo ahí, que literalmente haya estado ahogado y de ahí salió. No se sabe, lo dejamos ahí pendiente. Cuando llegamos al cielo le preguntamos si también se lo tragó un pez y estuvo en el pez 2 días. El 26 dice, muchas veces he estado en viajes a pie. Esto es poquito menos, viajes a pie. No se sabe también cuántos kilómetros caminó el pobre también a pie. Y recuerden, en aquellos tiempos no habían tenis. Eran caites de piel de animales. En peligros de ríos. En peligros de asaltantes. En peligro de los de mi nación. En peligro de los gentiles. En peligros en la ciudad. En peligros del desierto. En peligros del mar. En peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo casi aquí leyendo había dicho, he estado en hambre, como él mismo dice en Filipenses 4:13. He estado en hambre, he estado en esto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros nos quejamos, yo creo que este es el párrafo del apóstol Pablo, que cuando nosotros nos sentimos que el cielo se me vino encima, necesitamos leer esto. Si alguien se siente que en verdad ha sufrido, necesita leer el apóstol Pablo. Esto sí es sufrir. Todo lo que leímos, más esto. El apóstol Pablo sufrió de todo y por todo.
Dicen, y lo que el apóstol Pablo les va a decir aquí es, miren, yo sufrí de todo. Si estoy vivo, no sé cómo estoy vivo, no lo sé. Pero además de esto, dice, por encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por todas las iglesias. Note el corazón del apóstol Pablo aquí, dice, no me importa, los otros sufrimientos no fueron nada. Lo que más me preocupa es el bienestar de las iglesias. Eso es lo que siento dentro de mí. Me preocupan todas las iglesias. Y los Corintios era una de esas iglesias que le preocupaba. Y note el 29, bien empático el versículo 29 dice, ¿quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿Cómo nosotros interpretamos este versículo? Antes de que avancemos, ¿cómo interpretamos este versículo? ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿Cómo podemos aplicar ese versículo? ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? Dice, lo que más me agolpa sobre mí cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? Dice el apóstol Pablo, cuando ustedes se enferman, yo siento tanto o los quiero tanto que cuando ustedes se enferman, yo también me siento enfermo. Cuando ustedes padecen, yo también padezco. Los quiero tanto, dice que los golpes, los 5 veces 49 azotes no fueron nada. Me duele más la iglesia. Y dice, tanto que cuando ustedes se enferman, yo también me enfermo. Cuando ustedes sufren, yo también sufro. Y cuando alguien los hace tropezar, me enoja. Yo lo que está diciendo, ¿y a quién se le hace tropezar si no yo me indigne? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy indignado de que ustedes han tropezado. Y por último, el 30 dice, si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Todo lo que le he dicho es verdad. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para arrestarlo. Y esto es bien interesante porque toda la ciudad estaba pendiente, buscando al apóstol Pablo como una presa. Dice, toda la ciudad, pero fui descolgado por el muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. Dice. Y el apóstol Pablo dice, yo me glorío de mis debilidades. Si los otros predicadores se gloriaban de que eran elocuentes, de que eran buenos predicadores, que eran judíos, que eran de la sangre real de los israelitas, dice, yo no me glorío nada de eso. Yo me glorío de mis debilidades. Me glorío de todo lo que sufrí. Me glorío de esto y todo lo que él dice. Pablo se gloría de sus debilidades. Y aquí vemos a un Pablo que habla con el corazón, como vamos a decir, con el corazón en la mano. Entonces, ahí está ese el capítulo 11. Yo creo que terminamos aquí.